¿Sabes qué hacer si tu perro sufre una herida, una quemadura o una intoxicación? Los primeros auxilios pueden salvar la vida de tu mascota en una situación de emergencia, pero es importante saber cómo actuar correctamente. En este vídeo te voy a explicar algunos consejos básicos sobre cómo deberían ser los primeros auxilios a un perro. Lo primero que debes hacer es evaluar el estado de tu perro y comprobar si está consciente, si respira y si tiene pulso. Si no está consciente, debes intentar reanimarlo con masaje cardíaco y respiración boca a boca. Si respira pero no tiene pulso, solo debes hacer masaje cardíaco. Si tiene pulso pero no respira, solo debes hacer respiración boca a boca. El masaje cardíaco consiste en presionar el pecho del perro con las manos, unas 100 veces por minuto, alternando con 2 respiraciones boca a boca. La respiración boca a boca consiste en cerrar la boca del perro y soplar aire por su nariz, hasta que veas que su pecho se eleva. Si tu perro está consciente pero tiene una herida, debes limpiarla con agua y jabón o suero fisiológico, y aplicar un vendaje o una gasa estéril para evitar la infección y la pérdida de sangre. Si la herida es profunda o sangra mucho, debes presionarla con fuerza y llevar al perro al veterinario lo antes posible. Si tu perro tiene una quemadura, debes enfriar la zona afectada con agua fría durante unos 15 minutos, y luego cubrirla con un paño limpio o una gasa estéril. No debes aplicar ningún producto sobre la quemadura, como cremas o pomadas, ya que pueden empeorar la situación. Lleva al perro al veterinario para que le haga un tratamiento adecuado. Si tu perro ha ingerido alguna sustancia tóxica, como chocolate, medicamentos o veneno para ratas, debes intentar averiguar qué ha comido y cuánto. No debes provocarle el vómito ni darle nada de comer o beber, ya que puede ser contraproducente. Llama al veterinario y sigue sus indicaciones. Si puedes, lleva una muestra de lo que ha comido tu perro para facilitar el diagnóstico. Estos son algunos de los casos más frecuentes en los que puedes aplicar los primeros auxilios a tu perro, pero hay muchos más. Lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez y seguridad. Recuerda que los primeros auxilios no sustituyen la atención veterinaria, sino que son un complemento que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de tu perro.